Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Piedra Roseta, este programa, este espacio de análisis político, económico, social y cultural necesario desde la ciudad de Linares para la región del Maule, para Chile y el mundo, a través de todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook y por supuesto a través del Canal 5 también en esta transmisión que se reitera el día domingo a las 20 horas si es que no me equivoco. Y como al principio, como partimos hoy hasta este instante de la tarde solo con mi querido amigo don Rodrigo Godoy, economista. Rodrigo, muy buenas tardes, un saludo cordial. Hola Héctor, buenas tardes, un gusto saludarte. Y aquí estamos nuevamente en esta semana de análisis de tremendos movimientos políticos a nivel nacional, decisiones, la situación como está también desde el punto de vista económico, así que estamos dispuestos para hoy día hacer un nuevo análisis desde esta pequeña ciudad de Linares, pero que tiene una relevancia muy importante para nuestra provincia. Así es, y seguramente se nos irán sumando los demás panelistas o contertulios que esta semana teníamos un invitado, esperemos que llegue. Doña Paula y don José y don Marcos, seguramente también ellos llegarán en algún minuto, si no, por supuesto seguiremos con la conversación de los temas relevantes. Parto como siempre, cada vez que me tengo el privilegio de iniciar y conducir este programa con mi editorial ya clásica a esta altura para mí, por supuesto, porque es la forma en que iniciamos este programa. Y se titula así: ¿qué se requiere para gobernar? 8 meses después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, el día 13 de mayo de 1940, Winston Churchill se dirigió al Parlamento inglés y hablándoles a su pueblo les dijo: solo puedo ofrecer sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor contra una monstruosa tiranía, la de Hitler. Hoy en Chile algunos también sienten que enfrentan una monstruosa tiranía, la del modelo económico, el neoliberalismo, y la de la Constitución del 80, la de Pinochet. Sin embargo, a diferencia de esos oscuros días de la guerra, no tenemos un Winston Churchill que nos insufle de su virtud moral y cívica. El vacío de moralidad en que el discurso de la política tradicional chilena vive ha empapado a todas las élites que nos gobiernan. Unas, la concertación, adormecida por el discurso del mérito, que nos hicieron creer que bastaba del esfuerzo propio y que el sistema nos promovería, se durmieron, tal como predijo Arnold J. Toynbee en sus laureles. Otros, la derecha, que el modelo económico lo corregiría todo, pero solo se ocuparon de la macroeconomía y desdeñaron de la micro, tanto así que un día uno de sus ministros nos mandó a comprar flores. Es en ese contexto en el que el llamado estallido social nos dijo basta. La clase política estimó que era hora de buscar soluciones reales y concluyó que había que cambiar la Constitución. No obstante que según todas las encuestas, dicha prioridad estaba entre la 9ª y 10ª de las que la ciudadanía exigía. Y así llegamos a la Convención Constitucional, que hoy está próxima a terminar su cometido, envuelta entre las encuestas que dicen que perdió la confianza de la gente, Pikachus, dinosaurios, guitarreos y votos de la ducha de por medio, y que mayoritariamente rechazarán, según ellos, su profundo trabajo, entre los que podemos mencionar autonomías territoriales para los pueblos indígenas, sistemas judiciales diferentes para esto, eliminación del Senado, supresión de las concesiones, derechos de la naturaleza y animales sintientes, un solo sistema de salud y un sistema de pensiones a la Argentina, como si Allende los Andes anduvieran muy bien en este sentido. Entre tanto, un nuevo gobierno nos invita a celebrar un acuerdo por la paz. No obstante, retirar las querellas contra los autores de los hechos delictivos del 19 de octubre, promover su indulto y su decisión de no querellarse en contra de los incendios y tomas en el sur. Y olvidándose de que el día que asumió juró hacer cumplir la Constitución y las leyes, no necesitando de nada más que de su voluntad para hacerla cumplir. Creo que con solo eso basta y sobra para explicar del porqué del momento que vivimos. Pero siento que existe una última, una de carácter política, y es como decía el filósofo francés Raymond Aron,
Cuando se entiende que la democracia es el mecanismo que tienen las naciones y ciudadanos pacientes para resolver sus problemas, las ideas imperativas propias de las dictaduras quedan encerradas en el baúl de lo incorrecto. La impaciencia por abarcarlo todo, y a todos, a decir de Raymond Aron, es propio de las dictaduras. Y al parecer, en la Convención Constitucional y en la política actual, hay varios con compulsiones inmediatistas e imperativas. Saludarte. Hola. Muy bien, ya estamos de vuelta y por supuesto tenemos a nuestro invitado esta semana que esperamos que se incorpore también frecuentemente, Salvador Concha, abogado, conocido dirigente político en su momento del Partido Socialista, hoy tengo entendido que independiente, pero sigue en el mundo de la izquierda, fue candidato dentro de las internas de su partido y es un reconocido, por supuesto, dirigente político de nuestra comunidad. Salvador, bienvenido a Piedra Roseta. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto de volver a Radio Ancoa. Hace mucho tiempo que no estaba. He comenzado en algunas intervenciones, como tú muy bien decías, estaba un poco más retirado, pero si bien renuncié al Partido Socialista por ahí por noviembre del 2019, a un mes del estallido, rápidamente me incorporé a un grupo que se transformó en un movimiento que hoy día es Plataforma Socialista, que es un movimiento de ex socialistas, ¿cierto? Que es parte además desde el origen de lo que es la nueva coalición de gobierno originaria que es Apruebo Dignidad. Muy Eso bien. es lo que puedo comentar. Soy coordinador regional además de este nuevo movimiento aquí en el Maule. Nos interesa, por supuesto, esa experiencia, esa expertise y esa participación en el gobierno actual. Por lo que nuestro temario del día de hoy y del cual vamos a conversar junto a nuestros panelistas, reitero, don Rodrigo Godoy, economista, don Salvador Concha, abogado, y seguramente se nos integrarán alguno más, de los temas que esta semana nos han ido ocupando. Por supuesto que el devenir de la Convención Constitucional, que está ya en sus últimos días, los últimos estertores de este experimento constitucional único, han dicho, en la historia de Chile, por supuesto, pero además a nivel mundial, con distintos hitos particulares, entre los cuales se destacan la paridad de género, la inclusión de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, nos da todos los días insumos respecto de lo que está ocurriendo. Pero también, ¿cuál será la labor de las comisiones transitorias de armonización y se me va otra de las comisiones? De preámbulo, por supuesto, que ya están trabajando. ¿Cuál será esa labor y la importancia de cada una de ellas? Todo esto entre medio del alza, según las encuestas, de la opción rechazo, que aparece en la opinión de los políticos de todos los sectores como una alternativa que abre la puerta a una posibilidad de una tercera opción o por último simplemente buscar alternativas o caminos, un plan B el día siguiente de las elecciones de este plebiscito. El acuerdo por la paz propuesto por el presidente de la República, el alza de los servicios básicos y el alza de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, histórica alza, que junto con ello, por supuesto, impacta en el dólar y en la inflación. Aprovecho de saludar a Paula Nuche, también destacada colega abogada constitucionalista, que se nos integra al panel. Paulita, muy buenas tardes. Muchas gracias, colega. Contenta de estar en el 95.7 como toda la semana, tratando de entregarle a usted las herramientas para que pueda ir pensando sus opiniones y también ir construyendo esta realidad que entendemos que en una democracia es importante que usted esté informado y sobre todo que participe, sobre todo en un proceso tan histórico como el que estamos viviendo en esta época. Gracias, Paula. Y me gustaría partir, Rodrigo, si pudiéramos hacer una especie de reconto, de conclusión final, cuando ya tenemos los últimos momentos de este proceso constitucional, desde tu mirada, desde tu perspectiva. Por supuesto, nos interesa tu perspectiva económica, pero en general, ¿cuál es el reconto que tú haces de este proceso? Bueno, voy a hacer un paréntesis primero con una palabra que me llama la atención y que me gusta de la editorial, la insuflar. Cuando hace el llamado de Winston Churchill, ¿no es cierto? Insuflar es influir, infundir una idea en otra persona, generalmente de carácter inmaterial, ¿no es cierto?
Y bueno, nuestro programa en sí no pretende influir en las personas, sino que entregar información, y por eso es muy atingente lo que hemos visto de demasiada influencia de distintos sectores en función de algo que todavía está en pañales y que viene en una segunda etapa, que viene la etapa de armonización de todas estas normas, donde hemos visto retrocesos y avances. Hemos visto también que ciertas normas que fueron rechazadas se están volviendo a aprobar, ciertas normas que fueron consideradas inútiles por parte de ciertos sectores de no contemplarlas, y que ahora se están contemplando, se está escuchando a otros sectores también, se está ampliando. Por lo tanto, mi llamado es, en primer lugar, a que las personas se informen, que lean. Hay una infinidad de medios de comunicación, y específicamente la misma Convención Constitucional tiene una página donde entrega toda la información de las acciones que se realizan día a día. Hay resúmenes semanales donde la familia linarense se tiene que informar para que pueda tener una opinión bien acabada de lo que va a ser un voto, que es lo que se va a transformar finalmente en un voto de apruebo o rechazo. Ahora, desde el punto de vista personal, yo creo que hemos visto una convención que va para un lado, que va para el otro. Es como un barco que está ahí en medio del océano, y que de repente agarra buenos vientos y de repente le viene una tremenda tormenta donde no saben cómo poder salir a flote de esa tormenta. Y en ese sentido también veo muchas personas que tratan de darle una significancia directa a ciertas normas y las transforman inclusive con ejemplos. Es que esto te va a pasar esto otro, si están decidiendo esto, va a ocurrir esto. Entonces es lamentable cuando se llega a esos extremos, y por eso yo creo que nosotros tenemos el deber de informar, de abarcar quizás en forma más específica ciertas normas que son relevantes del sistema político, de los sistemas de gobierno que hoy día tenemos que tratar de informar a la ciudadanía de manera de que los conozcamos más que una opinión general. Y en ese sentido también yo quiero abordar el tema de muchos movimientos que han salido también a la par, y que uno busca que ojalá puedan aportar a este debate, que puedan aportar a este diálogo. Y yo puedo rescatar un poco desde ciertos sectores que dicen de que puede haber una tercera alternativa, ¿no es cierto? Y eso también te da una luz de esperanza, en el sentido de que de alguna manera la Constitución que hoy día tenemos tiene que ser refundada o modificada, o si el rechazo, según las encuestas que hoy día está creciendo bastante, y si le hacemos caso a la encuesta, este rechazo se está instaurando, de alguna manera no signifique que vamos a seguir con la Constitución anterior, sino que también hay una esperanza de que en caso de que hubiera rechazo, tengamos también la alternativa de o una nueva convención, o simplemente que haya un compromiso político de hacer las reformas constitucionales, o crear otra constitución. De alguna manera, los mecanismos yo no los manejo directamente desde el punto de vista legal, pero creo que también es bueno abrirse a una tercera opción, siempre y cuando el camino todavía está en proceso de pavimentación, para poder tener una nueva constitución que represente a todos los chilenos. Y en eso estoy muy de acuerdo con todos los sectores, de que sea representativa y que no sea también esa voz que nos fue escuchada, y que hoy día quiero que me escuchen como sea con estas nuevas normas que se están instaurando en la Constitución. Salvador, esta sensación térmica que se va instalando, que las encuestas reflejan, de un mayoritario rechazo versus la aprobación, ¿cuánta responsabilidad tiene el trabajo que ha realizado la Asamblea Constituyente? ¿O tú crees que estas son fake news, o simplemente las encuestas se equivocan? Mira, es que la verdad, lo primero que nada, yo tengo una opinión respecto a las encuestas. Yo creo que debiéramos tener una formación ya de la experiencia de lo que ha pasado, no solo en la última elección, de todas las últimas elecciones y de todos los procesos políticos donde los chilenos y chilenos han ido a votar. Y bajo esa premisa, a mí me dice la experiencia que no son tan creíbles las encuestas.
Pero Porque la si última tú elección acertaron. en parte. Pronosticaron el Sí. triunfo de Kast en primera vuelta y Sí. pronosticaron el triunfo Claro, de Boris en segunda. Claro, en parte, pero fíjate que frente al tema del plebiscito de entrada, como también de los convencionales, fue garrafal la equivocación. Sí, eso sí es cierto. Exactamente. Entonces, yo en eso, mira, sí yo tiendo a pensar que han habido ciertos hechos que probablemente generan, como tú dices, una cierta sensación, y que es probable también que mucho desconocimiento de la profundidad de lo que va a significar este nuevo texto constitucional a la hora de qué. Mira, hay algo que decíamos siempre los que estuvimos, y yo en esto tengo mucha responsabilidad en decirlo, no ahora, ni siquiera para el estallido. Yo llevo 20 años luchando por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución por Chile, con trabajo, digamos, de campo, en la calle. Aunque no hubiese sido prioridad de la gente. Aunque no hubiese sido prioridad. Y eso tuvo una discusión interna muy importante dentro del partido, que la luchamos en los congresos internos del Partido Socialista, y de hecho me tocó incluso aquí en Linares. Cuando estuvimos en elecciones con la presidenta Bachelet, se me decía por alto dirigente del partido, pero ¿qué le importa a la gente una nueva constitución? ¿Qué sentido le hace la nueva constitución para la señora que va al consultorio, que necesita una hora? Yo le decía que sí. Yo le decía que sí, que los socialistas teníamos que encabezar ese proceso. Y porque veíamos con preocupación a aquellos que teníamos, porque esta era una demanda y una deuda histórica, política, con Chile, con la democracia, a vuelta de la dictadura. Yo para mí era un déficit de la concertación. Y que eso se lo debíamos a las chilenas y chilenos. Pues bien, viene todo este proceso político que ya conocemos. Y de hecho, Héctor, yo pensaba que este proceso debía haberse dado durante el gobierno de la presidenta, ¿te acuerdas? Con todo el tema de los plebiscitos autoconvocados que se hicieron, esta experiencia. O sea, técnicamente se dio. Se dio, pero lamentablemente no hubo piso político, No hubo. ni siquiera de la propia coalición. Así y eso hay es. que decirlo con todas sus letras. Así es. No solo de la derecha, sino que también internamente. Así es. Imagínate lo que terminamos un par de años después en un estallido social. Entonces, yo en eso tiendo a tener y a pensar que cuando la profundidad de las transformaciones que están en juego y que ya se han escrito ya y que las vamos a conocer en este texto, entre comillas, no el definitivo total, porque para eso van a actuar entre fines de mayo hasta el 4 de julio estas 3 comisiones que tú nombrabas al principio del programa, pero sí vamos a tener de aquí a fines de mayo este texto completo con una serie de demandas que han estado por mucho tiempo la gente y que le van a hacer mucho sentido. Le van a hacer sentido y ya se van a ir olvidando de esta otra problemática más bien política, ¿cierto? De ciertos actos de convencionales, de ciertos desacuerdos entre coaliciones, pero al final, raya para la suma, como decimos en la política. La gente se va a dar cuenta que va a haber un beneficio mucho más profundo. Es lo que va a significar para el futuro de sus vidas. Y para de su poder familia. ir generando un debate entre todos los panelistas, solo respóndenos cuánto de responsabilidad tiene las encuestas, porque hay un hecho que es cierto, y es que las encuestas dicen mayoritariamente que la ciudadanía hoy, enfrentados a la decisión, rechaza. ¿Cuánta de responsabilidad tiene finalmente la Convención Constitucional? Yo creo que, mira, primero no creo que sea ese nivel de rechazo que tiene. Eso es lo primero, porque tengo, digamos, esa opción Tus distinta. dudas con la encuesta, perfecto. Exactamente. Y lo segundo, que si bien puede haber aumentado el rechazo, hay una parte que puede ser de la convención, otra del gobierno, también del trabajo que ha hecho la oposición, que no deja de ser a través de los medios más importantes que tiene este país, que siguen siendo controlados por el mismo sector político y por la clase política en su conjunto. O sea, aquí hay una labor y aquí se puede decir que también hay una tarea que no han hecho los partidos políticos también y que espero que la hagan. Hay que salir, de los de mi sector por supuesto, hay que salir a defender lo que significa el nuevo texto constitucional para el futuro de Chile. Paula, Salvador cuestiona las encuestas, pero vuelvo a reiterar la pregunta, y aquí me gustaría que también hicieras el análisis, este reconto de lo que ha sido el proceso, porque desde una posición específica política que tú también nos has planteado, desde Amarillos por Chile, se ha dicho que no necesariamente se está en contra del proceso constituyente, sino en la forma en que se llevó a cabo y lo que fue saliendo del proceso. Entonces yo te pregunto, ¿cuánta responsabilidad tiene finalmente el proceso, cómo se llevó a cabo el proceso, quienes lo integraron, la Convención Constitucional en definitiva? Yo creo que tenemos que ser bastante claros y enfáticos en establecer
que si bien las encuestas no son un reflejo irrestricto de la realidad, sí nos entregan herramientas para poder interpretarla. Hoy día, y de manera súper responsable, yo manifesté en primera etapa, yo estuve por el apruebo con todo, porque creo que de verdad Chile necesita una constitución diferente a la que es la constitución del 80, pero que sabemos que ha tenido más de 36 reformas a lo largo de la democracia propiamente tal desde el 90. Pero empezaron mis dudas, y acá es donde me quiero ser enfática, respecto de lo que tiene que ver con la jerarquía y la priorización de los derechos. Yo como chilena, como ciudadana, como mujer, si tú me preguntas hoy día cuál es mi mayor preocupación, yo me siento insegura. Yo, si bien tengo mi auto, mayoritariamente me muevo a pie, camino mucho. Antes caminaba hasta a las 10, 11, 12 de la noche desde mi oficina a la casa. Ahora no puedo irme caminando. Esa sensación de que todos los días algo está sucediendo, y no solamente que la prensa, uno dice, la prensa roja, que salen, que hay crímenes a cada rato. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo en el borrador o establecimiento de que Carabineros de Chile deje su carácter militarizado, ahí es donde yo me empiezo a cuestionar. Y me cuestiono porque me doy cuenta, mirando lo que ha pasado en Latinoamérica, por ejemplo, lo que tenemos en El Salvador, con la forma como actúa el presidente Bukele, de manera como ser de mano dura con las mafias, con las maras que están en ese país, tomando políticas que hasta han sido miradas por la comunidad internacional a propósito de dar certeza y seguridad a la ciudadanía que está siendo vulnerada por una parte mínima de la sociedad, pero que tiene el control de las armas. ¿Qué me pasa en Chile? Que tenemos una situación compleja. Nos damos cuenta que, lamentablemente, nuestro Estado de Derecho, en la aplicación de sus leyes, lamentablemente el procedimiento, hay muchas cosas que subsanar que claramente pueden ser por ley, pero lo que tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad, lamentablemente yo creo que no es una buena manera darle un carácter civil, más todavía cuando tenemos una policía de investigaciones que tiene un rol de civil importante y que tiene sus facultades propias. Por otra parte, lo que significa el Consejo de Justicia, que en definitiva viene a dar observancia a un poder judicial que por autonomacia siempre ha sido autónomo, también me genera duda. Pero, respondiendo a la pregunta de manera clara, yo siento que hoy día, a mí, en lo personal, yo no quiero que esta Constitución siga. No te digo que hoy día yo tengo la opción del rechazo, porque no es así. Yo estoy atenta, estoy observando, pero así como a mí me surgen dudas desde lo que para mí es un Estado de Derecho pleno en el desarrollo, creo que a muchas personas también. Hoy día se aprobó el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna y el derecho a la seguridad social. Yo siempre miro la Constitución de Colombia, que me encanta, que tiene gran catálogo de derechos asegurados, que también tiene, por ejemplo, el voto programático, que es lo que yo siempre me lleno mucho la boca en este espacio, que yo digo que Chile hubiera sido magnífico tenerlo, pero tampoco se cumple. Entonces, no sé de qué tanta manera, si no fuimos capaces de generar una jerarquía y una priorización de los derechos en la forma en que los vamos a aplicar, más allá de dejarlo al programa de gobierno de turno que vaya potenciando uno u otro derecho, creo que hoy día habían temas más fundamentales que establecer como manifiesto: la seguridad pública, el derecho a la educación, que está y que lo aplaudo, porque uno tiene que también generar comentarios positivos cuando cree que una norma es buena, pero cuando veo que la Cámara de Diputados aprueba y manda al Senado el derecho a los menstruantes, a los derechos de las menstruantes, yo soy mujer, estoy con puros varones acá, y me parece que hay cosas que no son prioridad en Chile. Me hubiera gustado más preocuparme, por ejemplo, de generar algún tipo de indicación a la misma formación a la institución de Carabineros de Chile que tenemos hoy día respecto al acompañamiento psicológico de los carabineros que están trabajando en fuerzas especiales, por ejemplo, o lo que tiene que ver con la academia propiamente tal de ellos y su formación, versus estar generando otro gasto público y que los consultorios a las mujeres nos den las toallas higiénicas y los Tampax, que desde que empezamos a menstruar, independientemente de la clase social, sabemos lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Creo que desde ese punto de vista, lamentablemente, nos hemos ido perdiendo en el debate y hemos estado pasándole peguitas al Estado, cosas que eran de la familia. Porque a mí el Estado ni el colegio no me educa como yo tengo que usar una toalla higiénica, ponerme, cuidar y vivir mi menstruación. A mí me lo enseña mi madre, cuando a la mujer le sucede eso en la vida, y si no está la madre, está el padre, están las hermanas, está la abuela, pero para eso es la familia. La familia viene a ser un sostén importante que no hay que desautorizar, y que si bien el Estado es un apoyo, ese apoyo no puede venir a meterse a la casa, a la cama, ni tampoco entre las piernas de los chilenos.
Bien, déjame hacer una reflexión para poder seguir con la discusión, pero déjame partir la reflexión respecto de mi reconto, que yo creo que a esta altura se puede hacer perfectamente. No es necesario esperar con que la casa esté completamente incendiada cuando se está quemando una habitación. Es de lógica poder preguntarse. Además, es un proceso participativo, por lo tanto tengo derecho yo a cuestionarlo desde el día 1. No es necesario esperar el día final para hacer las observaciones. Pero déjame partir haciendo un análisis primero eminentemente doctrinario, académico, respecto del valor constitucional como texto jurídico. Y ya desde ese punto de vista, ni siquiera me voy a meter en lo político todavía, pero ya desde ese punto de vista, desde el punto de vista académico, es un texto que adolece de serias deficiencias. De partida, y esto está archiestudiado, los procesos constitucionales modernos tienden a crear textos o cuerpos normativos relativamente breves. 190, entre 150, 130 y un poco menos de 200 artículos, normalmente los países desarrollados, los que todos miramos, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, etcétera, tienen. Versus aquellos países en donde la proliferación de normas, esta especie de compulsión normativa donde pretenden regular prácticamente todos los ámbitos del devenir y del quehacer humano, son precisamente los ejemplos más nefastos o normalmente que fracasan porque no alcanzan a cubrir, porque con esta, vuelvo a insistir, compunción para abarcarlo todo, siempre se quedan al debe, como son las típicas constituciones de Bolivia, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, la antigua ex Unión Soviética y las repúblicas del eje comunista ya caído. Entonces, desde el punto de vista meramente académico ya del derecho comparado, uno encuentra deficiencias de ese punto de vista. Luego, cuando comenzamos a analizar las normas, ya encontramos deficiencias en la redacción de las normas, demasiadas imprecisiones, conceptos genéricos demasiado amplios que terminan entregándole a los jueces la decisión final de qué derecho se aplicará y cómo se aplicará. Por lo tanto, eso ya también es un problema. Las constituciones tienen que ser textos sencillos. Esto se enseña desde el primer año en la Escuela de Derecho, y aunque la gente no tenga la obligación de saberlo, uno presupone y entiende que es un texto amigable, llano, para que la gente se sienta comprometido con el espíritu de la norma. No textos etéreos, gigantescos, donde se plantean conceptos nuevos que nadie entiende, ni ellos mismos, maritorio y todo ese tipo de conceptos que a lo mejor pueden ser muy válidos, pero cuando la gente no los tiene incorporados, cuesta mucho que se hagan carne. Y una tercera cuestión, que ya es más política, tiene que ver, a mi juicio, con que finalmente el proceso constituyente se vio coaptado, prisionero, y en esto lo digo muy responsablemente, de un sector ideológicamente que estimaba que era el momento en que podían hacer el asalto al cuartel de Moncada. Era el momento de la revolución que estuvieron esperando durante mucho tiempo y se perdieron en la oportunidad de, desde su visión, desde una visión de izquierda que es mayoritaria dentro de la asamblea, de la Convención Constituyente, y eso no hay ningún problema en decirlo, es mayoritaria, pudieron haber hecho algo mejor. Y eso la ciudadanía, que no es estúpida, que no es tonta, se da cuenta. Entonces, creer que las encuestas siempre se equivocan o que siempre están erradas, yo también creo que es un poquito ningunear la capacidad de las personas que olfatean y se dan cuenta de este tipo de situaciones. Una breve reflexión antes de seguir con las reflexiones, Rodrigo. Mira, a mí me gustaría saber también, cuando se habla de transparencia, me gustaría saber que estas agencias realmente abarcan todo el sector, la muestra, el espacio muestral de una encuesta. Es importante transparentarlo, porque informar resultados, hoy día se puede crear una SPA simplemente en impuesto interno y crea un centro de estudio y apareces con una encuesta y la validas. ¿Y dónde está el respaldo detrás de esa encuesta? En ese sentido, yo no estoy en contra de las encuestas, pero sí creo que también es un paso importante transparentar las encuestas. ¿Por qué? Porque aquí en los últimos 10, 15 años se ha ido equiparando desde el punto de vista desde la izquierda y la derecha, la voy a nombrar en sentido genérico. La derecha empezó con las encuestas y luego la izquierda empezó a crear sus centros de estudio para poder equiparar esto y veamos dónde está el sesgo. ¿Dónde está el sesgo? En el espacio muestral. ¿A quién le pregunto? ¿A quién llamo yo para preguntarle hoy en día si está de acuerdo o conoce o no conoce sobre esta nueva constitución? Entonces, desde ese punto de vista, también yo valido lo que es el gran censo, que va a ser netamente la votación de
cuando tengamos que decir si estamos aprobamos o el plebiscito, correcto, aprobamos o rechazamos esta Constitución. Por eso yo insisto en la información, en la formación. Y también estoy de acuerdo con que aquí hay un gran sector que ha hecho catarsis de la ignorancia y en esto de verme tan desvalido, o que también la culpa es de la sociedad, del mundo político, que dejó un gran sector de lado, que no se preocupó de ese sector. Y cuando hoy día ese sector lo sentamos a la mesa, obviamente que lo único que quiere es que lo escuchen y que digan, oye, que esto me ha pasado. Sea prudente o no sea prudente que esas demandas estén en una Constitución o estén en una ley, porque a lo mejor ellos no lo conocen, porque siempre han estado preocupados de que lo escuchen y no han hecho el camino de la formación, que igual con errores o no errores, hoy día la vida política tiene un camino y tiene una formación más alta y más política desde este punto de vista, y más cívica. Entonces saben cómo operan las leyes, saben lo que es una Constitución, saben lo que es un artículo. Entonces acá nos encontramos con una infinidad de personas que inclusive, si nos vamos al detalle de los convencionales, un gran porcentaje son abogados. Pero no obstante, eso hace de que inclusive esas mismas personas que son abogados desconocen o cometen errores. 30 los abogados. Entonces, desde ese punto de vista nos encontramos con bastante ignorancia en los puntos. Yo coincido que hay cosas que no deberían tocarse, que no ser parte de una Constitución, son demasiado al detalle, pero sí hay cosas que merecen una reforma tremenda como Carabineros. Y en esto no voy a hacer una apología de cierto caso, pero quiero contextualizar algo, si me voy a explayar un poco, que está hoy día, nos encontramos con declaraciones de diputados del lado republicano que llaman poco menos a la guerra o enmarcar a ciertos caudillos de la macrozona, como son la CAM, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos, y por eso hay que hacer historia y recordar, porque nos cuesta y nos olvidamos fácilmente, que hay un grupo de estas personas, Operación Huracán, de Carabineros, un tremendo fiasco de la inteligencia de este país, donde fueron descubiertos que pusieron, ¿cómo se llaman? Falsas, estas cosas de evidencias falsas, gracias por ayudarme en eso, evidencias falsas, imputaron cargos, los trataron de terroristas, los tuvieron detenidos, los tuvieron encarcelados, ¿no? O sea, ¿qué genera en una persona que tú la denostas a tal nivel y después cuando esa persona llega donde su gente se transforma en un líder, obviamente, o lo validan más como líder, y que obviamente que trae un odio, pero un odio es un sector, no hacia su país? O sea, entonces en ese sentido no escuchar también las demandas, y vamos generando error tras error, está generando una infinidad de rencillas directas entre ciertos sectores con otros sectores que traspasan, y que la ignorancia también de ciertas personas que tienen más voz a nivel nacional hoy día generan estos conflictos de conceptos donde mezclan una cosa con otra, y hoy día estamos netamente en una guerra desde el punto de vista de que estos son terroristas, los que supuestamente son terroristas dicen que el país está en contra de ellos, que lo único que quieren es arrasar y apoderarse de su sector. Entonces hemos llegado a tal punto donde se nos ha escapado de las manos y donde las instituciones no han funcionado. Ya vamos a entrar al tema del conflicto mapuche y la problemática de la delincuencia, pero me gustaría seguir ahondando con el proceso de la Convención Constitucional. Salvador, desde tu visión, porque vuelvo a insistir, quiero plantearlo de la visión crítica académica, que es importante, pero también desde cómo le llega esas reformas que tú has dicho que por las cuales tú luchaste en su minuto y levantaste esas banderas. ¿Cómo le llega, por ejemplo, a la ciudadanía? ¿En qué le beneficia a la ciudadanía las autonomías territoriales de los pueblos originarios? ¿La propiedad exclusiva de los pueblos originarios en los terrenos ancestrales? ¿O cómo le beneficia a la ciudadanía el que los pueblos originarios tengan un sistema jurídico distinto, terminando con la igualdad ante la ley que ha sido histórica en este país? ¿Cómo la ciudadanía puede hacer carne a eso? Sí, mira, primero me voy a hacer cargo de algo que se ha dicho acá, porque uno tiene cambiando. De eso se trata, esa es la idea del programa. Que básicamente de dos o tres cosas. Quizás la última, la primera lo voy a dejar para el final, pero sobre todo partiría por algo que tú mencionaste, que además me hizo sentido con lo que decía Paula. Además somos los tres colegas, que tú dijiste esto de la extensión de la Constitución. Bueno, Paula dice que le encanta la Constitución de Colombia, que es una tremenda Constitución, y yo me aproveché de revisar porque tampoco soy experto. 380 artículos, 59 transitorios,
con una convención que fue mayoritariamente por la derecha en su momento y que ha gobernado desde el año 91-92 hasta la fecha. Y no han tenido ningún trauma respecto a aquello. El trauma de ellos ha sido el narcotráfico. Y todo lo que ha permeado esa sociedad transformándose en un narcoestado, que es lo que yo tampoco quiero para nuestro país. Pero esos indicadores económicos la Constitución no sí. nos ha permitido con esa amplitud pero, de derechos mira, mejorar. O sea, si de eso mira, estamos o sea, hablando de, no, yo estoy dando un ejemplo de algo que es algo latinoamericano, que es parte de Latinoamérica, que ha sido parte de la historia de los últimos 30 años de Latinoamérica, y que no es que lo que se tiende a hacer de terminar de caricaturizar o hacer esa comparación a veces que son odiosas entre lo que se está haciendo con Chile, con lo de Bolivia, Ecuador o Venezuela. Un poco para sacarlo de ese contexto. Hay otros ejemplos, y que no han sido solamente un sector político y que son parte de Sudamérica. Y que tiene que ver a propósito de eso. También me llamó mucho la atención el comentario que hacía Paula respecto a Carabineros. No es terminar con las policías. Mira, yo tengo la experiencia de haber tenido clase con uno de los grandes defensores públicos de este país, que es Leonardo Moreno. Yo creo que uno de los que tiene algo que decir respecto a lo que ha sido la reforma procesal penal, sobre todo porque terminó perfeccionándose en la Universidad de Columbia por los juicios orales. Y él hace mucho tiempo nos dijo algo, y siempre se me quedó dando vuelta. ¿Cuáles son las policías más eficientes del mundo? ¿Las militarizadas o las policías civiles? Sí, lo hemos conversado. Y la verdad que el derecho comparado, la experiencia me dice, y le decía a él que nos entregaba ese conocimiento, que son las policías civiles. Partamos por Estados Unidos, donde estudió él, el FBI. En Inglaterra, el prestigio que tiene Scotland Yard es una policía civil. Sí. Y no es una policía militar, y menos que termine desfilando al estilo prusiano en los desfiles. El poder civil y la policía civil son tremendamente eficientes, científicas, con una inteligencia que es la que permea muchas veces todo lo que se puede significar en esos países, ¿cierto? Todo lo que este tema que hoy día nos está haciendo eco y ruido, lamentablemente, que estas mafias, ¿cierto?, que han llegado, que se están imponiendo y que además han permeado las policías. Hace 2 días, mira, para terminar, no es el único hecho, Héctor, no es el único hecho aislado, no es una golondrina que haga verano que encuentren a un ex suboficial de Carabineros con un tremendo arsenal que le terminan vendiendo a los narcotraficantes. Yo les recuerdo las palabras del comandante en jefe del ejército, que hoy día está procesado por corrupción, del año 2018, portada de La Tercera, audio del comandante en jefe del ejército que le dice a los oficiales en la escuela militar, en el aula magna: ya córtenla, pues, cabrito, de dar por perdidas las armas y entregárselas a los narcotraficantes. Eso no es algo de hoy día, Salvador, pero entonces, mira, ¿a qué voy yo? Que se necesitan reformas que muchas veces pueden ser... Mira, lo que pasa es que la sociedad nos cuesta hacer transformaciones. Solo y a veces se le tiene pasarte miedo. El punto, porque Pero efectivamente la ciudadanía sabe que necesitamos. Carabineros tiene problemas, y eso lo sabemos. Yo creo que nadie en este país puede negar pero eso no tiene que ver con lo que te acabo de plantear. No, tiene... Porque mira, esa es una pequeña arista de los grandes problemas que tiene Chile. mira, no circunscribas todo el debate constitucional a la situación de Carabineros o del ejército. Mira, no es solo estamos hablando de los pueblos Héctor, originarios, estamos hablando de ese tema judicial. Yo te lo a eso sumar, voy. Yo te lo voy a sumar, pero si son muchas, son todas las instituciones. O sea, está todo malo para ti. Mira, no es que sea malo, no es que sea no malo. funcionan. Exactamente, no han funcionado y se han deslegitimado. Distintas funciones. O sea, si nos vamos a la iglesia, no decir que la opinión pública tiene una muy buena opinión hoy día de la institución de la iglesia, ¿cierto? De hecho ya no es tema la Ahora, iglesia, vámonos a lo desafortunadamente. vámonos a lo que tú me mencionaste, Sí. de este tema de los pueblos originarios y de lo que significará la plurinacionalidad. Mira, no es, yo creo, y aquí hay un tremendo error. Si nos vamos al ejemplo nuevamente de Estados Unidos, ellos tienen más de 540 pueblos originarios, reconocidos legal y constitucionalmente. Y sabes que no tienen ningún trauma respecto a que los jefes de esos territorios son los que tienen una autoridad, ¿cierto?, reconocida legalmente y por el Estado de Derecho de Estados Unidos, que es el país más importante de este mundo, hasta el momento, hasta que China, bueno, no sabemos lo que pasa en el futuro, ¿cierto? Pues bien, el reconocimiento que se le está dando en este nuevo texto constitucional no significa que van a haber chilenos de primera o segunda o tercera categoría. Como muchos, yo he escuchado mucho a veces
personas que dicen, oye, las chilenas y chilenos vamos a ser de tercera y los pueblos originarios van a ser de primera. O en X razón, a lo mejor los indígenas van a cometer un delito y como van a tener leyes de ellos, van a quedar impunes. No, señor. Eso no va a pasar porque de todas maneras ¿Por qué no siempre va a pasar eso? porque el estatuto jurídico y dentro del Estado de Derecho, ellos van a tener ciertos reconocimientos del punto de vista cultural, de sus costumbres. Incluso ahora que salió legislado respecto a la salud. Eso no a fue lo tener que se una votó, salud. Salvador. Eso es, Héctor, y lo vamos a conocer eso en no el fue lo texto que se cuando... votó en el Claro, y la Corte Suprema va a seguir siendo el máximo órgano contralor de toda la justicia, de la administración de justicia. O dime tú que va a haber algún otro órgano Se distinto estableció para un ellos. recurso de nulidad ante la Corte Suprema respecto a los fallos emitidos por las autoridades originarias, que es distinto. Y no es lo mismo que tenemos respecto entre nosotros, entre hoy día el recurso de nulidad penal. No es ¿No lo es mismo. lo mismo? No es lo mismo porque tú eliminas las instancias y eliminas Pero- la existencia de un pero estatuto jurídico pero único. vas a llegar a la misma instancia. No. Te traigo a colación, mira, en este mismo Estado de Derecho de hoy día, el Rapa Nui tiene usted sabe que tiene un estatuto Conozco jurídico el caso especial. de Rapa Nui y es más, conozco Ella- un caso ¿Y qué aberrante pasó? de violación en el sistema. ¿Y qué pasó respecto a lo que se terminó sancionando, me parece, por el Tribunal Constitucional? Se derogó ese fallo que tenían ellos. Sí, pero eso con la Constitución del 80, Bueno, Salvador, y tú no con la también, Constitución por supuesto, te lo estoy poniendo en paralelo, te lo pongo en paralelo, porque lo que tú mencionas, tú mismo estás mencionando que va a haber un recurso de nulidad que va a poder recurrir a la Corte Suprema. Sí, pero elimina las instancias y Esa además es con la- su propio estatuto jurídico que no existe. Es algo que, mira, yo tiendo a pensar, es algo que existe en otros países y que no sufren el trauma que tenemos nosotros. Como tú mencionaste, Nueva Zelanda, Canadá, sobre todo esos dos países, son los que tienen mayor reconocimiento y han mejorado la convivencia por algo superior, Héctor. Lo que necesita Chile es la paz social. Y es a eso lo que debemos caminar. Porque en la medida que tengamos paz social, vamos a tener la oportunidad de dar esos saltos cualitativos y cuantitativos que no hemos podido dar como sociedad. Paula, ¿generan paz social efectivamente estas modificaciones, como la que estábamos hablando recién, de los pueblos originarios y otras como la de la modificación? ¿O digamos que una nueva concepción de los policías? Yo creo que no genera algo positivo respecto de que la Constitución, desde la teoría constitucional como fundamento de su creación, desde su origen mismo, se supone que viene a ser una especie de control a la política, una especie de límite al poder, y por lo tanto, si hoy día entendemos que este límite al poder tenemos que darle un tinte mucho más ciudadano, mucho más asegurador de derechos, como es el caso, por ejemplo, de que lo que he manifestado siempre, que lamentablemente nuestra Constitución actual tiene derechos que no los tiene protegidos como derechos sociales que sí deberían estar protegidos dada la importancia, como lo he manifestado, por ejemplo, el derecho a la salud, que me parece fundamental, porque si bien el derecho a la vida, dentro de la priorización que no existe, pero que para mí yo trato de graficarla, el derecho a la vida como el más importante, luego, ¿qué es lo que necesitamos para preservar ese derecho a la vida? La salud. Y hoy día la salud no la tenemos asegurada, pero cuando yo hablo de lo que tiene que ver con seguridad pública, siento que hoy día el tema de Carabineros de Chile, ustedes recordarán cuando estaba la campaña política de la segunda vuelta, primero estaba la idea de refundar, después de reformar, pero eso es retórica. Yo siento que hoy día, dada la efervescencia social que estamos viviendo, dada el alzamiento de algunos grupos, porque la gran mayoría de la comunidad se siente segura con nuestra policía. Yo de verdad, con Carabineros de Chile, yo agradezco y me siento segura porque las veces que he tenido un problema me he sentido de manera satisfactoria con ellos, tranquila, pero entiendo que también, como todas las instituciones, y no por eso hay que ensuciar la institución es más que las personas que la conforman, y lamentablemente hemos visto casos de corrupción, de personas que no actúan según como deberían actuar dado el cargo o dada la función que cometen. El tema que yo creo que ahí también hay que generar un fortalecimiento de que cuando se generen este tipo de vulneraciones, inmediatamente se pueda generar como digo yo,
un castigo más allá de la justicia ordinaria, sino que institucional y administrativo. Hago el símil a propósito de lo que existe en Gendarmería de Chile, que por ejemplo cuando un funcionario de Gendarmería de Chile tiene alguna actitud que está en contra de la probidad, supongamos, una persona que cumple funciones lo pillan vendiendo teléfono, o lo pillan ingresando algún artículo. El director nacional tiene la atribución mediante el DFL de sacarlo por una falta a la probidad. Yo creo que en el tema de Carabineros de Chile, desde el punto de vista de la justicia administrativa interna de ellos, también se debería generar un control que sea más efectivo respecto de sus funcionarios. Pero hoy día yo quiero dejar algo que no se me puede quedar en el tintero, y ahí yo les pido el respeto, así como yo los escucho con cariño y como trato de fundamentar lo mejor posible mis posiciones, que algo que dijeron ustedes respecto del tema de la iglesia. Yo soy católica, pero más allá de mi fe, yo siento que, o independientemente que la iglesia también ha tenido algunos problemas, lamentablemente, hay algo que nos caracteriza como seres humanos. Más allá de ser cuerpo, de ser mente, también somos espíritu. Y la fe a lo largo de la historia siempre ha venido a ser esa fe ciega de que hay que actuar de una manera correcta. Por ejemplo, el derecho entendemos que no necesariamente es justo, pero naturalmente nosotros creemos que el derecho debería ser justo. Entendemos que la familia debería ser protegida, que si somos amigos yo tengo que tener lealtad contigo y no te tengo que traicionar. Son pequeñas cosas que han ido transmitiéndose culturalmente mediante la costumbre y mediante también la existencia misma, que nuestros adultos mayores y que la gente mayor también entiende esas generaciones, y que hoy día lamentablemente desde mi generación para abajo se han perdido. Se perdió el respeto a la autoridad, se perdió el respeto con todo lo que tenga que ver con que lo que sea que a mí me regaña. Antiguamente ustedes recordarán que habían abusos, lamentablemente por ahí me contaba mi abuela que a veces le llegaban reglazos en la escuela. Sabemos que eso hoy día no se puede hacer porque es una vulneración, pero por otra parte también no puede ser que se dé tanto libertinaje a la otra parte para que esa autoridad natural se pierda. Para mí, yo espero que de verdad, de todo corazón, Carabineros de Chile mejore respecto del ingreso de sus postulantes, que se preocupe de generar formación en derechos humanos, pero también acompañamiento psicológico, expandir la mente de nuestros carabineros y fortalecer su espíritu para que cumplan una buena función. Yo conozco carabineros de cerca, tengo carabineros en mi familia, los respeto profundamente y me da rabia cuando veo que cometen algunas acciones personas aisladas. Creo que lamentablemente en el estallido social hubo actuaciones terribles por parte de ciertos uniformados y por parte de carabineros que no son justificables, y yo espero que la justicia opere como tenga que operar, pero desde mi punto de vista yo creo que como está conformado Chile, con una policía de investigaciones civil que tiene su fundamento propio, y Carabineros de Chile desde su eslogan, desde sus cimientos, desde su formación, yo creo que también, dado el respeto de nuestra institucionalidad, debería avanzarse, pero tomando en consideración la naturaleza que ha ido teniendo esta institución en el tiempo. Y quiero terminar expresando de manera enfática que no se nos olvide que más allá de lo que pase, de que usted apruebe o rechace, igual hay que tratar de entender que este cambio es necesario en nuestro país. Hoy día la Constitución Política de la República, como está, no nos satisface, sino si fuera buena como está la Constitución, lamentablemente no estaríamos tan insatisfechos respecto de los temas que queríamos. ¿Se acuerdan ustedes? No más AFP, salud digna, no que los niños que tienen enfermedades poco frecuentes se estén muriendo haciendo bingos porque tienen que comprar remedios de sobre los 500 millones de pesos. Bueno, se aseguró el derecho a la salud integral. Me parece muy bueno, lo celebro, pero me hubiera gustado que hubiera sido un derecho que hubiera tenido porque entendemos que también en la Constitución no puede ser más ni menos, sino que es lo literal y según la interpretación de lo que se le da a los términos. Eché de menos la palabra universal, eché de menos la palabra participativa y eché de menos la palabra flexible, que fueron los conceptos y los términos que ha utilizado la OMS para establecer que un sistema de salud es óptimo y que permite ir variando en el tiempo sin tanta modificación legislativa. Yo creo que hoy día de verdad hay que estar atento y usted tiene que pensar lo que le haga más sentido.
históricamente hemos tenido la derecha, antiguamente estaba lo que era la ex Concertación, que después fue la nueva mayoría cuando estaba el Partido Comunista, que como ustedes saben, yo durante mucho tiempo fui una mujer de centro, al igual que mi familia, más joven yo creí en la democracia cristiana, después tomé un camino por la independencia y me he mantenido independiente. Independiente desde el momento de que en la candidatura entre el presidente actual y Kast, yo me dediqué a sufragar como todos los chilenos y la opinión que le doy hoy día es como abogada y como una persona que tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional, no como político. Porque mi momento de político fue cuando fui candidata a diputada independiente, que logré mucha votación y le agradezco a las más de 5.000 personas que me apoyaron en este distrito, pero hoy día yo no tengo compromisos políticos con nadie, no soy parte del gobierno, trabajo como abogado, vivo como independiente y por lo tanto puedo aplaudir el derecho a la salud, que me encanta, pero puedo criticar también la opinión de que la policía deje de ser militarizada. Dan ganas de seguir conversando de este mismo tema, pero la pauta hay que continuarla. Les reitero que el día domingo este programa se retransmite en la señal de TV5 a eso de las 20 horas y por supuesto pueden seguir escuchándonos a través de Radio Ancoa y las plataformas de YouTube y Facebook, donde estamos saliendo también en vivo. Héctor, quiero hacer Por una favor. acotación de Sí, un segundo. dale. Te quiero contar, Salvador, agradecerte que estés con nosotros hoy día, colega, dando tu opinión y mostrando un punto de vista diferente. Iba caminando por Chacabuco con Maipú, con mi madre, y una jubilada del hospital nos paró para decirme que nos escuchaba el día domingo. Yo le pregunté a Cecilia, que nos veía desde el Canal 5. Le envío un abrazo a esta señora amable y también a todos los que nos siguen. Lo importante que nosotros desde la expertise, desde el derecho, desde la economía, y aquí tenemos un crack, es entregarle herramientas para que en definitiva usted sepa cómo defenderse y diga creo esto o no creo nada, pero por lo menos hay unos chiquillos buena onda que me aportan. Así es, esa es una de las razones de este programa. Rodrigo, me gustaría continuar contigo porque tú lo planteaste al principio respecto a la situación de la Araucanía, la violencia y todos los desaguisados y finalmente esto que terminó siendo tan burdo y constituye delito, lo que ocurrió en el caso Huracán con Carabineros. Yo lo decía la semana pasada, Carabineros hay que ayudarlo a ayudarse porque es una institución que requiere el país, pero por cierto nadie va a desconocer todas estas, las comisiones de delitos y todo lo que ha vivido Carabineros. Pero me gustaría entrar, Rodrigo, y quisiera partir contigo con lo que planteó el presidente de la República la semana pasada, este acuerdo por la paz. Yo lo decía en la editorial, que a mí me sorprende un poco esto porque hay una actitud un poco ambivalente. Por una parte está el retiro de las querellas, está el indulto, después está la decisión de no querellarse en el caso de la ministra Siches cuando viaja a la Araucanía y una serie de cuestiones que las declaraciones de la delegada presidencial en el Biobío que dice que no hay nada que hacer, que está todo literalmente perdido, pero el presidente finalmente sale con un llamado o un acuerdo por la paz, que en principio parece muy bien. Pero me gustaría saber cuál es tu visión desde ese punto de vista de este llamado acuerdo por la paz. Estoy viviendo la misma dicotomía que tú ves en algunos casos. Yo valoro tremendamente de que se busque un acuerdo por la paz porque lo necesitamos, en primer lugar, y porque también necesitamos que estas personas que tienen esa lucha, separar. Una cosa es las reivindicaciones de este pueblo mapuche, que algunos lo nombran nación, por este tema de la nueva constitución, La plurinacionalidad. La plurinacionalidad, donde vamos a tener distintas naciones conviviendo en un mismo estado, ¿no es cierto? Pero hoy en día para nosotros es el pueblo mapuche con lo que hoy día tenemos, porque este es un proceso largo, como hemos dicho, la instauración de la nueva constitución, estamos hablando de 10 años aproximadamente de que se cumpla todo esto. Y también lo otro es que se apliquen. Entonces, desde ese punto de vista, yo valoro, reitero, el tema de que haya un acuerdo por la paz, que todos trabajemos por la paz, pero que no se nos desborden ciertos sectores que buscan esa rencilla, esa guerra, buscan perseguir ciertas cosas, pero también no estoy de acuerdo con estos indultos, porque delito es un delito, y eso está tipificado abiertamente en la legislación chilena, y las atrocidades que estamos viendo hoy día, y quiero recordar que se me había pasado, hoy día falleció la periodista que fue baleada en el barrio May. Sí, sí. Y yo envío desde acá a la distancia el más sentido pésame a la familia, porque es muy lamentable que una persona que no tenga nada que ver, simplemente anda cubriendo la noticia, se vea afectada en esta gente que no ve nada, lo ve todo borroso y cualquier persona es su enemigo.
Y eso es lo mismo que está ocurriendo en la Araucanía, donde hay que atacar un sector que es el que está destruyendo, y hay que atacar otro sector que no lo hemos hablado y muy pocos se atreven a hablar. Aquí existe un concepto de los infiltrados de un sector, infiltrados de otro sector. Hoy día nos encontramos también con la noticia de que habían infiltrado en el estallido social de la Municipalidad de Providencia. O sea, ¿con qué cada situación que nos estamos encontrando, cada caso que aparece a la luz porque se tapa, oye, no, déjalo ahí? Hay un libro que se llama Los Intramarchas y que lo hizo a propósito de una periodista que la han entrevistado, yo creo, en los últimos meses, y tiene, en ese libro, yo no lo he leído, más bien un resumen, pero es bastante interesante respecto a aquello, que lo saco a colación por lo que tú mencionas. Exacto. Entonces, nos encontramos en cada situación hoy en día que no permite avanzar en estos acuerdos. Entonces, ¿en qué se va a ir la discusión a lo mejor hoy en día del mundo político si no atiende este llamado? En esto mismo, oye, que Boris dijo una cosa, ahora el presidente Boris dice otra cosa, ¿y por qué no nos preocupamos del acuerdo? ¿Por qué no nos preocupamos de aunar fuerza, de todos trabajar por esto y tratar de identificar, en primer lugar, separar las aguas y tratar de restablecer el camino del diálogo de cómo solucionar y escuchar al pueblo mapuche? Pero está el horno para bollo, ¿se puede hacer un acuerdo? ¿Tú Yo crees creo que hay sí disponibilidad en en la clase política? Es que mira, te voy a poner un contraejemplo totalmente distinto, pero que también es una gran problemática, que lo recordaba también la Paula. El tema de las pensiones, que fue uno de los grandes temas del estallido social. 2 años ya llevamos del estallido social, para 3 años, y resulta que todavía nadie ha sido capaz de otra vez reinstaurar. Por último, olvidémonos de que hay una nueva constitución, modifiquemos la constitución hoy día, modifiquemos el decreto ley 3500 y avancemos en el tema de un sistema de pensiones. Por eso te pregunto, para si no hay voluntad política para eso, que es realmente urgente, y lleva años instalado en la agenda. Para esto otro, ¿hay voluntad política? Sí, es que si es el momento ahora, ¿por qué no puede aparecer la voluntad política? ¿Por qué seguir chuteando la pelota o buscar culpables y no tratar de atacar el problema en su raíz y atacarlo con, insisto, como lo hablé la semana pasada, con los protagonistas? Y nos cuesta mucho escuchar a los protagonistas y hacerse parte de un conflicto las personas que les toca gobernar, pero que no gobiernan con las personas que están en conflicto. Y esa es nuestra gran diferencia, nuestra gran dicotomía, que ocurre, que afortunadamente aquí nosotros hemos dado un poco de clase de que nos escuchamos. Pero ¿qué ocurre cuando uno ve un debate político en la televisión? Resulta que el obtuso del sector que sea habla su discurso y sigue con su discurso hasta el final del programa. Y el otro que está acá a este otro lado sigue con su discurso y sigue hasta allá. O sea, las ligas no se juntan en ningún momento y no hay acuerdo. Entonces, lo que nosotros pedimos como ciudadanos comunes y corrientes es que realmente, si hay un llamado, si te llama el presidente, que es la autoridad máxima, independiente, y unos sectores ya lo invalidan por un lado, o sea, es el presidente, y si convoca un acuerdo de paz, ¿por qué no atender ese llamado? El tiempo en la radio siempre apremia, y antes de irnos a la pausa, que es nuestra necesaria... Es la más importante. Claro, que es la más importante, necesario intermedio, y voy a dejar plantear la pregunta para Salvador, porque me interesa su visión del punto de vista político. Además del llamado o acuerdo por la paz del presidente, pero me gustaría saber, y que nos respondas después de la pausa, tu visión respecto al conflicto la Araucanía. Gualmapu, macrozona, cómo lo defines y cuáles son las razones, las causas, y si vislumbras alguna solución, pero eso después de la pausa aquí en Radio Ancoa, en su programa Piedra Roseta. Agricultoras y agricultores, mediante el programa de transferencia tecnológica en calidad de agua y buenas prácticas agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule, de la Comisión Nacional de Riego, les invitamos a participar en los talleres para aprender a monitorear la calidad del agua con que están regando, a conocer tecnologías de descontaminación y aplicar soluciones de buenas prácticas en tu huerta, compartiendo experiencias con otros regantes. El curso se realizará el jueves 19 de mayo en el Centro de Eventos Talca Centro, ubicado en Avenida 2 Sur, número 971, entre 2 y 3 Oriente. Inscripciones al correo cvallejos@ucsc.cl o llamando al teléfono +569 9136 8070. Te esperamos. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Escuche bien.
Nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp más 569-4058-3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archie, Radios del Maule, compromiso de verdad. Y ya estamos de vuelta en su programa Piedra Roseta. Insisto, las retransmisiones son el día domingo por Canal 5. Nos puede seguir a través de nuestras plataformas en Facebook y YouTube, donde puede reproducir este programa, comentarnos y escribirnos a nuestro Facebook, que siempre doña Paula está atenta. Yo también, pero aquí se me ha ido la señal, así que no puedo leer si es que en este minuto hay mensaje. En todo caso, siempre estamos abiertos para escucharlos y comentar lo que ustedes nos plantean. De hecho, aquí nos llegó un comentario respecto, y se lo voy a hacer notar de inmediato a Salvador, para que está con la pregunta en el aire. Lo están diciendo en este momento, Sony Urrutia, audio horrible. Audio horrible, por favor, la señal de el internet ha estado malísima en la ciudad durante el día. No eso sé puede si lo han ser, percatado sí, ustedes. eso puede ser. Le vamos a hablar bien bonito, auditores del 95.7. Así es. Se Mira, cortó la fibra óptica. me plantean aquí que es una ciudadana colombiana. Me dice que el caso de Colombia no es igual, porque me dice, la izquierda estaba reducida a la guerrilla, me dice. No había izquierda como la conocemos acá, y que la Constitución no es de derecha, dice. No obstante que no había, digamos, una izquierda formal, digamos. La Constitución dice no es de derecha porque participó la ciudadanía en general aprobándola. Bueno, lo planteo para que tú escuches el contrapunto que una auditora nos hace. Ella misma da la respuesta, pero si está diciendo no había izquierda porque está dedicada a la guerrilla, pero también se le olvida mencionar a ella que ahí mataron a dirigentes políticos, entre ellos de izquierda. Sí, pues la guerrilla y el narcotráfico. No, sí. Es por eso que termina la izquierda yéndose a la selva. Y después terminan así, generándose una colusión entre guerrilla, narcotráfico. Después aparecieron los paramilitares, ¿cierto? Que tuvo la CIA. Si es cosa de ver la serial de Narcos, ¿no? Sí, en la misma serie de Narcos, que no, un poco hollywoodense de Netflix, uno saca perfectamente, incluso que el candidato lo mató la guerrilla. Sí, cómo sale el origen del narcotráfico en el norte de aquí de Chile, y después terminan haciendo negocio con los colombianos. Pero volvamos a la pregunta, Salvador, que nos interesa, y yo creo que nuestros oyentes también quieren saber cuál es tu visión del conflicto mapuche. Mira, yo creo que ahí hay una tremenda deuda que nosotros como país tenemos, no solo con el pueblo mapuche, sino que con todos nuestros pueblos originarios. No ha sido el trato digno que les hemos dado. Incluso yo diría, ni siquiera hemos respetado lo que legalmente, tan legalistas que somos. Yo creo que la corona española respetó más los tratos que tuvo con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche, que ellos le decían el pueblo araucano. Por eso que la denominación de hoy día sigue siendo la Araucanía, que después de nosotros tener la independencia... Entiendo que no estás de acuerdo con el Gualmapu, entonces. Mira, no es que no esté de acuerdo. Yo creo en la amplitud de criterios y eso, las denominaciones para mí no me van a hacer un sentido de en contra o positivo o negativo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el hablar de macrozona norte, macrozona sur, eso sí que para mí no me hace un mayor sentido, la verdad. Pero sí, yo creo que hay una deuda, sobre todo por el sufrimiento que por generaciones han sufrido y lo que significó la pacificación, mal llamada pacificación, que no fue una pacificación, sino que fue una matanza. No solo en esa zona. Reivindico al pueblo Selknam en Punta Arenas, las fechorías que terminaron haciendo, ¿cierto? Que les dimos carta ancha a los europeos que llegaron diciendo tómense todo lo que quieran a
a propósito de que iban a generar una riqueza. Y yo creo que eso, los que nos denominamos o autodenominamos humanistas laicos, humanistas cristianos, como dice Paula, no estamos de acuerdo en ningún caso en aquello. Eso es como primer punto. Como segundo, yo creo que en encapsular el problema de la violencia en la zona de la Araucanía, el Gualmapu, a un solo sector, yo creo que ese es un tremendo error. Porque no es solo que se trate de izquierdas o de derechas o de centro y que lo politicemos, sino que más bien a la hora de ver los antecedentes que han y que se han puesto en la mesa y que han sido conocidos incluso a través de los mismos tribunales, uno puede darse cuenta que ahí hay ciertas mafias y donde nuevamente operan distintos grupos de poder. Y eso lamentablemente nunca se dice, o no se termina diciendo con la amplitud que yo decía que debiera conocerlo el país, con esa transparencia que pide el país. Pongo un ejemplo, lo que ha pasado hace un tiempo atrás, también conocido a través de los medios de comunicación. Un ex oficial de Carabineros hizo denuncias serias y que se siguen investigando, en los cuales habían colegas de él coludidos con ciertos empresarios forestales que hacían autoatentados y que le hicieron atentado a él. No sé si recuerdan que fue, no me recuerdo el nombre, era un ex capitán comandante de Carabineros que hizo, y él en ningún caso es un comunista, socialista, ni del partido de Boric. Él era un empresario. Se dedicó posteriormente a su jubilación como ex carabinero a ser un empresario forestal y lamentablemente nunca pudo porque no entró en el negocio. ¿Y eso quién lo denuncia? ¿O quién lo termina investigando con la seriedad y la acuciosidad que debiera darse? Y también, Héctor, uno también tiene que darse cuenta que es probable, como ha pasado en todo Chile, como ha pasado en nuestras poblaciones, en nuestra comuna, que yo creo que hay un déficit importante de lo que pueda significar la inteligencia, como decía anteriormente, y el resguardo de las policías, y también yo creo que la autoridad comunal tendrá mucho que decir, no solo las autoridades nacionales, respecto al narcotráfico. Es probable, y yo creo que es factible y plenamente posible que también esa zona esté permeada por lo que significa. Porque ahí es donde apelo también a algo que mencionaba Paula, a los valores que se han perdido. Hoy día lo que prima es el dinero. Y pareciera que si este sistema o el modelo de sociedad que tenemos, en la medida que tú demuestres tener un estatus económico, te terminas validando con tus pares. Y no lo que puede ser lo que se decía antes, y en la zona del campo, la palabra empeñada sin necesidad de firmarlo no tuviera ningún valor. Salvador, pero ¿dónde dejas tú la violencia armada que ha planteado o tú que se ve de estos movimientos que reivindican, digamos, las demandas del pueblo mapuche? Mira, Héctor, ¿dónde las dejas? No, mira, Héctor, en esto yo no quiero dejar un manto de duda respecto a yo clarificar lo que estaba especificando. Porque da la impresión que tú lo circunscribes solo el tema delincuencial, digamos, que es cierto, que yo no lo niego. Ambos, pero quiero dejar otro punto claro. El robo de madera, narcotráfico. El monopolio de las armas en Chile, y así como ya lo estableció la nueva Constitución, que todavía no se aprueba, pero la que estábamos dialogando, es de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y yo en eso no voy a moverme un ápice. Por lo tanto, cuando existen grupos, sean de pueblos originarios, de narcotraficantes o de la mafia de estos carteles que existen, o incluso de efectivos de policía o de Fuerzas Armadas que terminan haciendo estas colusiones y vendiéndoselas, eso tiene que ser sancionado como corresponde, y perseguido y sancionado, y no quedándose impune. Lo que a la gente, a las personas les molesta hoy día, es que al final siempre terminan pagando lo mismo de siempre. Pero aquí, a propósito no solo de eso, yo quiero ir a un punto, voy a ir un poquito más allá, incluso unido al tema de la Araucanía y de este tema forestal. ¿Cuándo va a pasar que en este país la ruta del dinero se persiga? A propósito de lo que significa el lavado de dinero. Y en esto sí que soy responsable en decirlo. La derecha se ha opuesto constantemente en el Parlamento a legislar respecto a lo que significa la ruta del dinero. ¿Qué significa eso para los auditores? Que significa que no es necesario que te acusen por la ley 20.000, ¿cierto?, de droga, para que te puedan perseguir tu cuenta corriente, sino que también sabemos que a veces la misma impuestos internos o esta oficina central, ¿cierto?, de lo que significa los intereses, digamos, de la circulación del dinero, cuando existen sospechas de que alguien aparece comprando propiedades, autos de lujo,
y no hay derecho de un juez o del Ministerio Público a recurrir a saber el contenido, ¿cierto?, del registro de tu cuenta bancaria, entonces nunca vamos a dar con los cabecillas de todo este negocio. Es cierto. No, en eso coincido. Paula, el acuerdo por la paz, las dicotomías entre las declaraciones del presidente de la República, que dice un día, y respecto de lo que hacen sus ministros. Recordemos el fin de semana la ministra Urrejola, preguntada acerca de la situación de Celestino Córdoba, dice que ella no tiene facultades para pronunciarse al respecto, niega su carácter de condenado en el atentado, en la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. ¿Qué te parece a ti este llamado versus la realidad, lo que dice mi mano derecha respecto a lo que dice mi mano izquierda en el discurso político del presidente de todos los días? Yo creo que el presidente de la República está tratando de generar un ambiente que permita un avance en el diálogo y en la transformación de ir solucionando esta problemática que mal llamada la tenemos como la problemática mapuche, porque entendemos que también ha habido un conflicto desde el chileno común y corriente a los pueblos originarios, y por lo tanto, para ir generando esta atmósfera de simpatía, de cercanía, se han ido tomando medidas como, por ejemplo, ustedes recordarán cuando fue la ministra del Interior y ocurrió esto en Temucucuy, en vez de accionar judicialmente, se optó por entender que quizás no habían sido las formas ni la manera de llegar a ese lugar sin haber generado previamente conversaciones, que después terminó significando la salida de Salvador Millaleo, que era el encargado de temas indígenas de la moneda, a propósito de no sentirse, de tener desaveniencia al respecto de la manera en cómo se estaban llevando los asuntos del gobierno con los temas indígenas. Yo creo que se está generando este ambiente para propiciar el diálogo. Lo que no me parece tiene que ver respecto de la manera en cómo, lamentablemente, hoy día vemos cómo, por una parte, desde el punto de vista constitucional, unos levantan una constitución poco menos indigenista, en donde realzan ciertos derechos como más importantes que otros, y por otra parte, una derecha más clásica, más conservadora, que trata poco menos de tomar la goma y borrar, así como que están ahí los pueblos originarios, están ahí, pero yo creo que acá hay que tener una visión primero de reconocimiento y de respeto de lo que significa, ya que son parte de nuestra historia propiamente como nación. Entender que en 1818 se establece de manera clara de que los indios serán tratados como chilenos y entre comillas, o sea, explícitamente. Y eso lamentablemente a lo largo de la historia no ha existido, porque siempre hemos tenido discriminación. De la manera que, por ejemplo, yo espero que más adelante, en lo que tiene que ver desde el punto de vista legislativo, si yo algún día tengo hijos que no tengo, cuando estén en pre-kinder o estén en kinder, puedan aprender a comunicarse y a entender de qué manera se comunican los pueblos originarios donde el niño habita. Si es que habita, por ejemplo, en el norte, en el sur, o si, por ejemplo, le toca nacer en la región del Maule, que mayoritariamente tenemos población mapuche. De una manera de acercar la cultura del niño con nuestro origen propio de nuestra patria. También me parece importante el reconocimiento respecto de los escaños reservados. Creo que respecto de lo que tiene que ver con las decisiones de poder, era necesario, de verdad, que estuvieran en la toma de decisiones formal, porque sabemos que en la política uno puede querer participar, dialogar, generar distintos tipos de participación, que es lo que aspiramos los que somos participacionistas y que queremos el referéndum revocatorio, el voto programático, la iniciativa popular de ley, que nos gusta la participación. Pero es un proceso que estamos avanzando y que está en pañales todavía en Chile, y que recién la convención ha planteado algunos de estos temas, como el tema de la iniciativa popular de ley, que me parece positiva, pero que igual en el fondo de mi corazón me siento un poco decepcionada, porque yo creo que era el momento para instar el referéndum revocatorio, sobre todo ahora que se aprobó la reelección presidencial en la Convención Constitucional. Esto quiere decir que si el presidente Boric lo hace bien, está la posibilidad que él pueda ser reelecto. Si lo hace mal, pero quiere ser, su sector dice, él es espectacular, tiene que seguir siendo, puede ir a la reelección
y al final, si no le gusta a la gente, le pasa la cuenta. Pero yo creo que era necesario generar un mecanismo que me permitiera a los 2 años, si es que no se está cumpliendo el programa de gobierno, si es que hay mucha efervescencia social, que se pudiera remover, así como queríamos remover en un momento a Sebastián Piñera a propósito de la exaltación ciudadana que se producía, que nos recordaremos, estemos de acuerdo o no, renuncia a Piñera, que se vaya, que se trataban de generar acuerdos. Pero esto no se realizó. ¿Por qué hago esta reflexión? Para entender que respecto del tema indígena, yo creo que primero el tránsito tiene que ser desde la cultura y desde el autorreconocimiento en espacios como la educación, la cultura, el espacio político. Y posterior a eso, ir conquistando otros terrenos. Pero lamentablemente, cuando vemos que algunos toman banderas y las toman tan apasionadas como el todo o el nada, vienen a generar esta fricción innecesaria. Recuerdo, hoy día se votaron temas de los pueblos originarios, sí, pero no sé si quedó en derecho fundamental el Estado plurinacional. Ahí lo voy a revisar y lo vamos a comentar, porque al parecer, según yo recuerdo, la semana pasada yo estaba en Valparaíso y salió una noticia de que como principio en los derechos fundamentales no estaba, pero al parecer se va a agregar en otra parte del borrador constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces como dicen en el campo, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es importante el reconocimiento, es importante el diálogo, pero también es importante que nuestro presidente, que nuestros ministros, que las personas que están tomando decisiones, sobre todo ahora que se anunció que se iba a invertir el presupuesto, y que aquí hay que ser bien claro, porque algunos dicen, se aumenta el presupuesto, pero ¿cómo se gasta más plata? Hay que recordar que Sebastián Piñera redujo al mínimo el presupuesto de la CONADI para la reasignación de tierras. Entonces, lo que hacen ahora no es que se haya inflado el presupuesto, sino que se volvió, por ejemplo, lo que había sido en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se había avanzado bastante en materia indígena. Yo creo que el cambio es paulatino, pero lo que yo espero como ciudadana independiente, que no estoy ahí haciéndole la pega al presidente ni tampoco a la oposición en contra, es que se avance, pero que por favor la persona que vea los temas indígenas, nos perdimos un tremendo como Salvador Millaleo, el que venga ahora que se escuche, porque qué más que una persona indígena, que una persona que entienda los códigos puede generar realmente una manera de comunicarse de manera óptima. Déjenme hacer la última reflexión a propósito de este tema para poder pasar al último tema de nuestra pauta, que es el tema económico. A propósito del tema del conflicto mal llamado mapuche, yo hablaría de la problemática indígena en general. Creo que es necesario enfocarlo de 3 aristas. Algo hemos dicho en los programas anteriores. Primero, evidentemente, hay una arista que tiene que ver con la seguridad pública. En el caso de la zona de la Araucanía de Biobío, que está afectada ya sea por delincuencia común, orquestada desde las mismas forestales, desde el narcotráfico, el negocio de las robolas de madera, que es muy curioso ver cómo se roba madera y no pasa nada. Y evidentemente aquellos movimientos que tienen una bandera ideológica política, que levantaron las armas y esos existen, y que incluso hoy podrían estarse financiando con robos o con narcotráfico. Vimos la condena de Emilio Berkov hace un tiempo. Entonces, lo primero, creo que hay un tema de política criminal y de uso legítima de la facultad de imperio del Estado, de hacer cumplir el Estado de Derecho a través de lo que el Estado tiene para aquello. Eso es una primera arista en el caso específico de esa zona. Pero esto no sirve de nada si nosotros no aplicamos un componente político, que tú lo decías, Paula, a propósito del reconocimiento de los pueblos originarios en general, no solo los mapuches, originarios desde Arica a Magallanes, a Tierra del Fuego, respecto de su reconocimiento en nuestra Constitución, respecto de su reconocimiento cultural, un tema de consagración de la cultura en la lengua, en la salud, en su cosmovisión, que tiene que estar integrada dentro de nuestros cuerpos normativos. Evidentemente, participación política con escaños reservados. Yo creo en los escaños reservados a los pueblos originarios, pero en la proporción que corresponda. Claramente. Y evidentemente un reconocimiento dentro de la actividad y la acción política, eso es evidente. Y por último, una arista que es económica, que es social, que no puede olvidarse, porque efectivamente el Estado tiene zonas abandonadas. El Estado tiene zonas, yo no sé si alguien ha visitado Arauco, la zona de Curanilahue, la zona de Ercilla, esas zonas de Renaico, y usted va a ver que efectivamente ahí, si no fuera curiosamente por las forestales, no hay trabajo.
Entonces finalmente el Estado también se olvidó de su función principal y primordial de generar las condiciones, no trabajo, las condiciones para que finalmente aquellos que producen el trabajo se instalen en esa zona. Y evidentemente hay una política social de invertir con políticas reales de largo plazo en materia social, en materia económica, en los territorios indígenas o en los territorios conformados mayormente por poblaciones originarias, que se condice con lo que se requiere para terminar con la pobreza y la indigencia que nos afecta a todos los chilenos por igual. Creo que si la conflictividad de los pueblos originarios no se mira desde esas tres aristas, siempre va a quedar coja y finalmente nunca vamos a tener una solución que sea satisfactoria para todos los chilenos en general. Bueno, planteaba el último tema, que como les digo, el tiempo en la radio siempre es oro, ya nos quedan solo minutos para terminar, pero no quiero cerrar el programa con los aspectos económicos. Esta semana hemos visto cómo la electricidad ha subido mayormente, pero además está todo el tema del conflicto, valga la redundancia, del gas. La inversión que se va a hacer por parte del Congreso de $40 millones a este fondo de estabilización del gas, pero también el alza de la política monetaria histórica. Tengo entendido desde el año 2003 que no había una alza tan brusca, 8.9 si no me equivoco, el alza del dólar y la inflación. Rodrigo, tu visión desde el punto de vista económico. Bueno, vamos a aclarar que en primer lugar hay medidas macroeconómicas que se están tomando desde el punto de vista de la tasa política monetaria, que es la que rige hoy en día el Banco Central, y que en función hoy día, en palabras sencillas, induce al ahorro y no al gasto. ¿Qué significa eso? Que hoy día es mucho más atractivo ahorrar, porque tu dinero realmente hoy día, lo que hemos hablado otras veces también, de que ese mal vilipendiado producto del depósito a plazo, hoy día el depósito a plazo está siendo la estrella de los productos de ahorro, porque también en 30 días tú puedes ver algo que tu dinero se pueda actualizar en función también de la inflación, que es otro atentado a la irrupción económica desde el punto de vista que es muy cruel, porque a la final lo paga el consumidor final. Y eso nos encontramos que el Estado está haciendo su pega. El gobierno desde el punto de vista de Hacienda corresponde una corrección monetaria desde el punto de vista al alza, porque estamos también en un periodo de desaceleración económica, pero no tan desaceleración, porque estamos con tasas de un 7% de crecimiento, que también esto, recordemos... Y ocupación alta también. Y ocupación alta, donde el gobierno de Frey teníamos esas tasas de crecimiento. Sí. Pero hoy día se ven, no se vislumbra como un buen índice, porque estamos en periodo de plena pandemia. Todavía no podemos decir ni post pandemia ni nada, estamos en pandemia. Hay medidas que avanzan y retroceden, y estamos siendo afectados por otros elementos externos, como el dólar, por la situación de Estados Unidos, en función de la guerra, en función también del propio Estados Unidos tratando de controlar su inflación, y eso hace de que nuestra moneda se deprecie constantemente, y hemos llegado a valores exorbitantes del dólar que no los veíamos también hace mucho tiempo, y estamos por sobre los 860 pesos. Y lo otro, que China con la pandemia está viendo mermada su oferta, y eso está encareciendo los servicios, porque los puertos no han podido enviar todas las remesas de productos que ellos exportan. Nosotros dependemos de muchos productos que vienen desde China, y para poder cumplir algunos han tenido que recurrir al tema aéreo, que el tema aéreo ustedes saben que vale 10 veces más lo que vale un barco en lo que llegue acá a puertos chilenos con productos. Entonces eso también ha provocado esta ola inflacionaria, esta ola de un alza en el costo de la vida. Pero desde el punto de vista micro, tampoco esto es un proceso, y eso también la gente lo sabe, y no hay alarma todavía, porque de alguna manera estas medidas tratan de mitigar y controlar esto. Si bien ya vivimos un alza en el costo de la vida, pero esta alza está semi-controlada. Lo que ojalá, hoy día, hablamos mal de los políticos en general, pero hoy día se mandaron un acierto bastante grande, que se aprobó nuevo ampliación al Fondo de Estabilización del Petróleo, aprobado por mayoría absoluta. De hecho, de 143 votaron 141, una abstención, y eso hace que hoy día el gobierno va a poder aumentar este fondo para poder estabilizar específicamente el precio de la parafina, porque muchos hogares chilenos su calefacción es la parafina. Entonces, ahí hay una buena noticia. La otra, que ojalá esperemos, de que haya un ente regulatorio que respecto a las tarifas de la electricidad, que también es otro medio. Básico en general, digamos. Exactamente,
pero que haya más que nada, yo apelo a las regulaciones más que a los subsidios. No estoy de acuerdo al 100% en los subsidios, porque también lo que provocó, tenemos una tremenda deuda de muchas familias que al final el Estado va a tener que asumirlo con un perdonazo, con lo que sea. Entonces, de alguna manera hay que tratar de estabilizar esos precios en función también de las utilidades que tiene esta empresa, porque estas empresas no están perdiendo dinero, al contrario, están ganando y las utilidades son exorbitantes. Por lo tanto, que se haga un esfuerzo tanto del mundo privado como del Estado para que esto se pueda regular sería de gran ayuda para las familias chilenas. Salvador, el fin de semana el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en el Mercurio primero y después en Televisión Nacional, planteó que todas las nubosidades respecto de los riesgos que se planteaban en el proceso constituyente se habían disipado y que la economía debería tender a estabilizarse o por lo menos crecer entre el 1.5-2% de aquí a lo que finalice el gobierno. ¿Tú crees que efectivamente eso está ocurriendo y que la economía tiende a mejorar en el mediano o largo plazo? Mira, la verdad, no soy un experto en economía, pero yo tengo mis bemoles con las clásicas. Suele pasarle eso a los políticos de izquierda. Ese es un problema a los políticos de izquierda. No, mire, yo le voy a mencionar no solo de izquierda. Fíjese que el gran Milton Friedman no duró ni un año en la Reserva Federal en Estados Unidos. Sí, su receta del chorreo, Estados Unidos no la aguantó. Hay que hacer memoria, ¿no? Sí. En Chile resultó 17 años y posteriormente, yo creo por errores, yo lo mencionaría, de que no se hicieron las correcciones a propósito de tener una constitución que tenía un cerrojo para hacer cambios, como la constitución que tenemos hasta el día de hoy, por la supramayoría, por tener un sistema binominal y todo lo que ya conocemos, no se pudieron realizar. Yo soy más keynesiano y usted sabe que eso es parte de la tercera vía, que también es parte de la izquierda tradicional de post Segunda Guerra Mundial de Europa, que de origen de la socialdemocracia, y es la gran receta que le salvó el pellejo a Roosevelt en Estados Unidos. Sin Keynes y su política anticíclica, Estados Unidos no habría soportado la caída de la bolsa del año 29. Por lo tanto, cuando uno tiene periodos críticos y transiciones como las que estamos pasando a nivel mundial, yo tiendo a ser más keynesiano, ¿cierto?, en el sentido de con responsabilidad, y como lo ha dicho también, por ejemplo, esta nueva constitución, voy a ir colocando la constitución a propósito de los derechos garantizados universales, dice progresividad, que muchos pensaron que a lo mejor se iba a legislar con irresponsabilidad, pero uno de los conceptos, por ejemplo, que va a traer esta constitución es que no es una varita mágica que vamos a ir, hoy necesitamos 200.000 casas al año, pero no, tampoco es así. Solo un paréntesis, pero la comisión de transitoria está poniendo plazos, sí, ¿eh? Bueno, está poniendo plazo. Pero en ese caso, mira, yo te digo que tiene que haber plazo, porque también la progresividad la transforma en un límite que tiende eterno. También terminaría siendo eterno, pero sí, pero los plazos la está poniendo respecto de este gobierno. En lo económico, yo tiendo a pensar que estas variaciones del Banco Central yo creo que podrían terminar siendo muy negativas desde el punto de vista, porque mira, una cosa son los índices económicos y uno lo que también, como decíamos al principio, la sensibilidad que uno ve en la gente, y la verdad es que de alguna manera la gente siente que si bien ha habido una recuperación de la mano de obra del trabajo, pero con esto de lo que ha significado esta inflación, y que lamentablemente una parte importante de la inflación es externa, ¿me entiendes? Y que termina siendo inmanejable por nuestro Estado, digamos, de las medidas que se tomen de política monetaria o política fiscal, ¿cierto? Se va a necesitar, yo creo, de alguna manera, una ayuda extra, y que eso tiene que ver, yo creo, principalmente también, Héctor, no solo a las personas como individualidad, sino que hay algo que se debe hacer y que de alguna vez debiera cambiarse ese giro, recuperar la labor que tuvo el Banco del Estado y la Corfo. ¿Y a qué voy? Al emprendimiento y a la innovación, ¿cierto? Y eso es algo que puede ayudarnos a salvar esta situación, como también como país dar un paso distinto. No podemos seguir siendo un país monoproductor de recursos naturales. Y esa es una cuestión que tenemos que tomar una decisión como país
¿cierto? Y tenemos las herramientas. Y tenemos las herramientas para eso. Exactamente. Interesantes reflexiones a las cuales me sumo, pero como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, hemos llegado al final de nuestro programa. 30 segundos, por favor, para la última reflexión. Y Paula, contando, y contando, por favor, Paula, usted parte en esta despedida. Muchas gracias, agradecer a todos nuestros auditores que están semana tras semana y manifestar mi preocupación, sobre todo respecto de lo que tiene que ver de la protección de nuestros niños. El grooming, que se entiende como el abuso sexual por medios digitales, por redes sociales, lamentablemente en el último tiempo ha sufrido un aumento significativo. Hemos visto casos en Latinoamérica en los últimos días bastante complejos y bastante fatales. Yo creo que hay que estar atento, no basta tan solo prestarle el teléfono a los niños ni dejarle el computador. Hay que tratar de llegar a las medidas de control parental y estar atento, porque lamentablemente hoy día hay mucha violencia, hay una exacerbación sexual hacia los menores de edad, y yo creo que hay que cuidarnos. Recordar que se establecía que la familia, cuando la familia sucumbiera, iba a ser uno de los peores males de nuestra sociedad. Yo creo que ya está pasando eso. Por algo el padre se alzó contra la mujer. Muchas veces dentro de la familia se han alzado a propósito de diversos abusos, acosos y también vulneraciones sexuales aberrantes. Y siento que hay que mantener la fe, hay que tener convicción absoluta, pero lo más importante en esto es que las mamás y los padres, porque esto es compartido, estén atentos de lo que están haciendo sus hijos. Muchas gracias, Paula. ¿Rodrigo? Yo hago un llamado a las familias linarenses a ser austeros, a corregir todos sus presupuestos, a prepararse para esto. No es una crisis que esté desatada, pero sí que la podemos controlar desde el punto de vista familiar. Así que a ser austeros, y ojalá también en los próximos programas abordemos un poquito más. Estamos en deuda con la política local, con la situación de la comuna, donde nos comprometemos a eso. Tomo su consejo de la austeridad y le dejo los últimos segundos a nuestro invitado. Salvador, ha sido un placer y ojalá tenerte en nuestros programas también. No, muchas gracias, Héctor, a los panelistas también, al equipo que está detrás del programa. Agradecido, y bueno, cuando gusten estamos dispuestos a entregar nuestro aporte, y yo creo que básicamente en la medida de que nos acostumbremos, yo creo que hay una gran reflexión. A Chile le falta diálogo, a Chile le falta democracia, y en el sentido de que volvamos a recuperar esa capacidad de dialogar, de discutir incluso. Y para eso es la democracia, porque la democracia, las decisiones las toman las mayorías en respeto de las minorías, y para eso tenemos, yo creo, algo que va a ser ese freno, que es la doctrina de los derechos humanos, es la que significa que aunque gobierne una mayoría, no puede pasar por encima de las minorías. Interesante y valiosa reflexión. Me despido, y me despido de todos los panelistas, por supuesto a todos ustedes los oyentes. Canal 5, la repetición el día domingo. Muchas gracias y muy buenas noches. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.